Señor, para continuar creciendo, porque Dios quiere que nosotros creamos, pero que también crezcamos. Es importante creer, pero más importante es crecer. Es importante creer, pero más importante que crecer. Y yo recuerdo las primeras noticias del embarazo de Anelsi. Los médicos estaban preocupados porque la niña no crecía. Así que los médicos se preocupan porque los niños no crecen. Y si usted tiene un niño chiquito, usted lo ve chiquito y qué lindo, pero está deseoso que crezca. Aunque bueno, niño chiquito, problema chiquito, y niño grande, problema grande, pero queremos que crezca, ¿verdad? Porque el crecimiento es un fenómeno como natural, y Dios quiere que nosotros podamos crecer de manera natural. Y estando orando todo este tiempo también, Dios me llevó a este texto maravilloso de la experiencia de Juan cuando escribe esta conversación de Jesús con los judíos. El hermano Omar ya leyó la palabra leyó la palabra del Señor. Y en esta conversación Jesús le habla de varios principios espirituales importantes para nuestra vida en el crecimiento espiritual. ¿Creen que es importante crecer? Amén. Yo quiero hoy estudiar junto a ustedes esta porción de la palabra del Señor, porque el Señor dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. En estos 20 años pastoreando, hermano, me he dado cuenta que cuando la gente estudia la Biblia, nos alimentamos espiritualmente y nos fortalecemos de la palabra del Señor. Nuestras vidas se fortalecen y podemos concluir en momentos de crisis, en momentos de tristeza o en momentos de victoria. He tenido esta victoria porque Cristo mora en mí, como decía el canto de Juan. Y nosotros, cuando estudiamos la palabra, el Señor nos fortalece. Bueno, el título de este estudio en esta tarde es: el crecimiento espiritual en Cristo trae libertad. ¿Dice amén? Amén. El crecimiento espiritual en Cristo trae ¿qué cosa? Libertad. ¿Cómo se dice en inglés? Liberty. Freedom. Trae libertad. El crecimiento espiritual en Cristo trae libertad. Juan capítulo 8, versos del 31 hasta el 38. Yo estoy convencido que algunos de los presentes podamos decir: bueno, realmente ya Cristo nos liberó. Yo estoy claro, todos somos libres en Cristo Jesús, amén. Libres del pecado, libres de la maldad, libres del infierno. Pero hay principios que el Señor nos deja en este texto que quiero compartir con ustedes, como Jesús lo comparte. Y dice el verso 31, Jesús a los judíos que habían, ¿qué dice el verso 31? Creído. Entonces yo estoy convencido que Jesús tiene frente a él un círculo de personas que son, ¿qué? Creyentes. Y para más, son judíos. Y ahorita vemos algo de estas cosas. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, ¿verdad? Para poder digerir y poder compartir la palabra del Señor y poder disfrutar de todo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios, te damos gracias por esta tarde maravillosa. Gracias por tu presencia, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por cada hermano que ha ministrado nuestras vidas desde el comienzo, Señor. Estamos contentos contigo porque tú estás haciendo grandes cosas. Gracias por cada familia aquí representada de una manera muy especial. Gracias, oh Dios del cielo, por tus bondades, por la sanidad, por la liberación. Gracias, oh Dios del cielo, por tu gracia sobre nuestras vidas. Bendícenos, úngenos con tu presencia, ahora para hablar, pero también para escuchar tu voz en cada una de nuestras vidas. Y aliméntanos, fortalécenos, Señor, y ayúdanos, porque sabemos que tú eres quien da el crecimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y usted dirá: bueno, ¿por qué el pastor Javier está haciendo énfasis en el tema del crecimiento? Yo estoy convencido por todos estos años que he estado pastoreando que muchos discípulos, muchos creyentes, muchos cristianos, muchos religiosos, y oiga todas las categorías que usé porque son diferentes, han creído. Pero hay muchas personas que caen en crisis espirituales, hay muchas personas que se apartan del Evangelio, hay muchas personas que no conocen de la Biblia, hay muchas personas que no saben ni buscar textos bíblicos. ¿Sabe por qué? Porque no han crecido espiritualmente.
se han quedado raquíticos. Y yo estoy convencido que nosotros, de algún modo, gracias a Dios, no nos hemos quedado como estancados. Pero para mí, como discípulo de Cristo, no solo como pastor, en la responsabilidad como discípulo, estoy convencido de que necesito en cada periodo de mi vida refrescar y recordar y mantener mi crecimiento como espiritual. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera: no es que yo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la vez. Quiere decir que el crecimiento espiritual no tiene una graduación en la tierra. ¿Sabe cuándo es la graduación? Cuando Cristo venga. ¿Cuántos van a ir a esa graduación? Amén. Eso. El Señor, cuando venga, va a completarnos el curso. Cuando el Señor venga, va a completarnos y nos va a dar lo que nos falta en el crecimiento espiritual. Cuando el Señor venga, nos va a ayudar en el camino de la perfección, que ahora vamos, no somos perfectos, pero vamos en el camino de la perfección porque vamos en Cristo y Él dijo: yo soy el camino, así que vamos en el camino de la perfección y Él nos dará todas las cosas. Por eso nos mandó el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuándo mora el Espíritu de Dios? Nos mandó el Espíritu Santo porque dice que Él nos enseñaría ¿qué cosa? Todas las cosas. ¿Usted tiene duda en algo? Busque de Dios, arrodíllese, busque de la presencia del Señor, ayune, ore, vigile, lea la Biblia y el Espíritu Santo te va a revelar por la palabra o por la experiencia de la conexión con Él en el crecimiento espiritual, por tener los dones ejercitados, y te va a explicar cuántas cosas. Todas las cosas. No sé si usted ha escuchado creyentes decir: ay, es que yo no sé por qué. Yo no sé por qué Dios hizo eso. Y es por la inmadurez espiritual. Y al compartir esto, estoy convencido que esta palabra que Dios tiene para mi vida y que me ha dado, va a ser también edificación para ustedes en esta tarde. Dios le dijo a los discípulos que habían creído, verso 31 estoy leyendo, que habían creído en Él. Así que esta frase a mí me ayuda a ubicarme que los oyentes de Jesús no son fariseos, no son personas religiosas que estaban desubicados, no son idólatras de otras religiones. Esta gente estaba siguiendo a Jesús. ¿Cuántos están siguiendo a Jesús? Así que esta palabra como que nos sirve a nosotros también. Habían creído en Él. Este grupo de personas estaba ubicado en que Jesús estaba enseñando doctrina del reino de Dios, en que Jesús era el Mesías, en que Jesús estaba trayendo algo fresco espiritualmente. ¿Están conmigo ahí? Así que el grupo había creído en Jesús. En mi Biblia lo tengo en letras rojas porque es la palabra de Jesús y me gusta eso para saber cuándo Jesús está hablando. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué cosa? Esa palabra es bien larga, pero es linda, ¿verdad? Seréis verdaderamente mis discípulos. Así que estas personas que habían creído en Jesús, Jesús les da un apunte, una palabra interesante donde los desafía para continuar no solo creyendo sino creciendo. Y el aspecto fundamental en el crecimiento de un discípulo es conocer la palabra del Señor. ¿Qué le dijo? Si vosotros, ¿alguien puede leerlo? Si vosotros permaneciereis, ¿dónde? En mi palabra. En mi palabra. ¿Cuál es la palabra de Jesús para nosotros hoy? ¿Cuál es la palabra de Jesús para nosotros hoy? La Biblia, ¿verdad? Palabra de Dios. Entonces, si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, por eso Jesús da un curso y todo el programa del curso del Señor, Mateo capítulo 28, verso 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Así que Jesús está diciéndole a los discípulos, a estas personas judías que habían creído en Él: ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis ¿qué cosa? ¿Cuál es el resultado? Él mismo lo dice: seréis verdaderamente
mis discípulos. ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? Seguidores. Seguidor. Si realmente somos seguidores de Cristo, el aspecto que Él nos está dejando en esta tarde para nuestra vida es que nosotros tenemos que permanecer en la palabra del Señor. ¿Cómo una persona permanece en la palabra del Señor? Leyéndola, estudiándola, memorizándola, compartiéndola, obedeciéndola. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis seguidores. Si ustedes han creído en mí, tienen que permanecer ¿en qué? En mi palabra. Ustedes tienen que permanecer en mi palabra. 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchas preguntas siempre en el ser humano. De hecho, siempre nos estamos haciendo preguntas todos los días, ¿verdad? Y los filósofos y la gente que estudia los pensamientos y los argumentos de la vida, los estilos de vida y todas las épocas y demás han llegado a varias categorías de pensamiento. Y muchos discuten acerca de la verdad. Pero Jesús dijo, conoceréis la verdad. Cuando nosotros estudiamos la palabra, sabemos y nos damos cuenta que Cristo es la verdad absoluta. Es la verdad que nos lleva a la verdad de la vida. Es la verdad que nos ayuda para entender lo que no entendemos. Porque Jesús envió al Espíritu Santo para ayudarnos a entender todo. Cuando estudiamos la palabra del Señor y cuando permanecemos en la palabra de Dios, la vida cambia. Porque encontramos un enfoque diferente y alimentación espiritual para nuestras vidas. Por eso dice, ¿conoceréis qué cosa? ¿Cuándo vas a conocer la verdad? La gente cree que esto es un momento de la vida. La gente cree que es el momento en que tal vez alguno levantó la mano y se me entregó a Cristo, porque conoció a Cristo por la fe. Pero el contexto bíblico de esta porción no nos habla que es un momento, sino un proceso. Dice, si permanecieres, ¿cuál fue la orientación de Jesús? Para ser discípulo de Él. Si permanecieres en qué? En mi palabra. Si ustedes están en un proceso de estar conociendo mi palabra, conoceréis qué cosa? La verdad. Así que la verdad no se conoce en un día. La verdad, es decir, a Jesús no lo conocemos solamente, por supuesto, lo conocemos para salvación en un acto de fe, por la gracia de Dios somos puestos y somos hijos de Dios. Una vez una persona me dijo, pastor, ¿sabe que Dios, algunas cosas de Dios no la entiendo porque yo llevo tantos años en el Señor y fulano de tal que se entregó, en esos días se había entregado un líder sin vergüenza del barrio y dice, bueno, pero ahora fulano se entregó y está en mi misma categoría, hijo de Dios? Le digo, qué bueno que tú no eres Dios. Porque es que Dios no piensa como nosotros. Y si esa persona ahora y tú se mueren juntos, los dos van a entrar al cielo. Porque Dios no tiene diferencia. Dios no hace excepción de personas. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Es una gran bendición, ¿verdad? Porque todos nosotros somos privilegiados de Dios. Y Dios nos ve con mucho amor. Entonces, cuando nosotros estamos en el Señor y estamos creyendo en Él, necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Usted dice amén a eso? Esto nos va a ayudar a ser verdaderamente discípulos de Cristo. Recuerden, Jesús dijo, vayan a todo el mundo y hagan cristianos. Vayan a todo el mundo y hagan iglesias. Vayan a todo el mundo y hagan reuniones donde la gente esté bien con Biblias debajo del brazo. ¿Qué dijo? Hagan discípulos. Y yo sé que el talón de Aquiles de muchas iglesias hace muchos años, y yo diría siglos, es que no hacen discípulos. No enseñan la palabra del Señor. Y es muy importante que nosotros podamos crecer como discípulos ¿de quién? De Cristo. Hace muchos años nuestro enfoque es ser y hacer discípulos de Cristo. Y mi deseo es motivarnos a todos
a permanecer, ¿dónde? En la palabra de Dios, que nos va a ayudar a conocer la verdad. Y la verdad nos hará ¿qué cosa? Libre. Ya somos libres en Cristo, ¿verdad? Él nos liberó del pecado heredado, pero todos los días necesitamos continuar ¿en qué? En la libertad. Vamos al ámbito legal. No soy abogado ni nada cerca de esa profesión, pero sé que una persona está en la calle y está ¿cómo? Libre. Una persona que está en la cárcel ya no está libre, ¿sí o no? Pero ¿qué diferencia o qué falta a una persona que está en la calle a una persona que está allí en la cárcel? Que esta persona infrinja la ley. Cuando una persona infringe la ley, tiene todas las probabilidades ¿de qué? De estar en la cárcel. ¿Sabe? Hay una de las cosas que más me asombra a mí es que el tener desconocimiento de la ley, ¿alguien me ayuda con ese aspecto? No nos exonera de que se nos aplique la ley. Es que yo no lo sabía, no importa que usted no lo sabía. Ponemos el ejemplo más sencillo tal vez en el tránsito. Una persona que no coloca una señal pasa, viola la ley que se establece para cumplir esta señal, la policía lo para y la persona puede decir, es que yo no conocía esa señal. ¿Cómo? El ticket va. Conozca, no la conozca, la vea, no la vea, ¿ya? Entonces, así es la palabra. Por supuesto, aquí Dios no es policía, Dios no es un juez injusto, Dios es un juez justo, ¿verdad? Y por su gracia Él está con nosotros y nos ayuda. Por eso vino. La explicación más linda del Espíritu Santo que yo encuentro es que el Señor vino a ayudarnos, porque Él sabe que sin Él nada podemos hacer. Solo con Él tenemos el poder. Solo con Él podemos explicarnos montones de cosas que no nos explicamos si Él no está con nosotros, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo vino a nuestra vida para enseñarnos y ayudarnos a entender la verdad de Dios, para permanecer, verso 32 al final, para permanecer ¿qué? Alguien lo dijo bajito ahí. Libres, para permanecer libres. Por supuesto te dirá, bueno, es que el Señor no nos va ahora a aplicar una ley injusta. No. Pero tenemos todas las probabilidades de, por desconocimiento de la verdad, por no vivir permaneciendo en la verdad, pecar contra Dios. Algunos grupos pueden categorizarlo como, eso es una atadura. Esa persona tiene una atadura y la atadura hace que la persona esté como libre. Ya. Y son cristianos y miembros de la iglesia. Pero Dios quiere que nosotros permanezcamos en la libertad que Él nos ha dado. ¿Me explico? Hay una libertad que por gracia nos dio para salvación. Ok. Pero en la vida práctica y cotidiana necesitamos conocer la verdad y seremos libres. Recuerde, Jesús le está hablando a un grupo de personas que ha creído en Él. ¿Ok? Aquí rápidamente ese grupo de judíos, y aquí anoto lo de los judíos. Los judíos sabían la palabra. Tenían un celo en la enseñanza de la palabra a los niños desde bien temprano. Los niños a los 12 años, un niño hebreo a los 12 años hacía una graduación y podía participar del culto en el templo porque tenía la base bíblica veterotestamentaria del Antiguo Testamento para poder relacionarse a su nivel, por supuesto, con el círculo de creyentes. Así que un judío medio tenía conocimiento del Antiguo Testamento. A los jóvenes se les solicitaba y se les ayudaba para que conocieran el libro de los Proverbios, pero también algunas leyes enfocadas también en el Pentateuco. Pero los judíos que habían creído tenían un bagaje, vamos a decir, de información religiosa importante. Esta gente que está conversando con Jesús y Jesús con ellos, les respondieron rápidamente.
verso 33. Nosotros somos descendientes de Abraham. Ellos se sacudieron rápido porque él le habló de libertad y le habló de conocimiento de la verdad. Entonces ellos tenían el orgullo de tener la ley hebrea. Ellos tenían el orgullo de ser la nación escogida. Ellos tenían la historia de que Dios había abierto el mar rojo, de que Dios le había dado maná. Ellos tenían la historia de que Dios le había dado la tierra de Canaán. Había muchas cosas que lo hacían a ellos bien orgullosos, ¿verdad? Como hasta hoy, la nación de Israel es una nación especial. Y con ese mismo carácter, cosas buenas y cosas que tienen que también rectificar ellos, pero con ese mismo carácter ellos le dicen, pero si nosotros somos descendientes de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y aquí hay una media verdad, ¿verdad? ¿Habían sido esclavos ellos de alguien? ¿De quién? Habían sido esclavos de los egipcios. ¿De quién más? De los asirios. ¿De quién más? De los romanos ahora. Así que ellos están diciendo, nosotros somos descendientes de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. Es igual que hoy cualquiera de nosotros o cualquier creyente en cualquier iglesia. Es que yo nunca he dicho una mentira. Y yo le digo, es verdad que no hemos dicho una mentira, hemos dicho miles de mentiras. Entonces, es como esto, este grupo ahora, entiendo que uno fue el que habló y dijo, nosotros somos descendientes de Abraham, siempre el líder es el que habla. Y cuando, y no hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libres? Nosotros podemos vernos reflejados aquí y hasta ustedes me pueden decir, Pastor Javier, si nosotros somos libres, ¿cómo usted nos está diciendo que crecer, que conocer la verdad? Bueno, yo entiendo que nosotros tenemos que permanecer en la libertad que Cristo nos ha dado. Y es la orientación de Pablo también en otra de las cartas. Así que conoceréis la verdad y vas a permanecer en la libertad. Por eso es importante permanecer, ¿qué cosa? Enfocado en tu crecimiento personal, familiar y eclesial. Y yo al eclesial no lo obvio, siempre lo menciono, pero cuando un creyente crece en lo personal y cuando una familia crece en lo espiritual, la iglesia crece. Por eso es importante los grupos en las casas, los cultos familiares, la lectura bíblica todos los días de cada creyente, porque conoceréis la verdad y vamos a permanecer en la libertad. ¿Dice amén usted? Entonces esta gente dijo, nosotros no somos esclavos de nadie. Había varias cosas que ellos podían estar pensando, pero Jesús le respondió verso 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, recuerden que ellos dijeron no somos esclavos de nadie, pero dice todo aquel que hace pecado, y me llama la atención que dice que hace pecado. Jesús no está hablando aquí que somos pecadores, descendientes de Adán como pecadores. Si todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta gente había creído en Jesús, yo creo de alguna manera que Él les está declarando, ustedes tienen vida eterna, ustedes ahora son salvos, ustedes son hijos de Dios. No le digo aquí el texto de Juan capítulo 1 verso 12, pero en esa idea Jesús tal vez ya ubicó a este grupo y le dicen, ahora ustedes no solo son descendientes de Abraham, ustedes son hijos de Dios. Y les dice, todo aquel que hace pecado, es decir, hacer pecado es practicar el pecado. Si usted va a la primera carta de Juan, capítulo 1, dice que el que diga que no ha cometido pecado, hace a Dios mentiroso. Todos tenemos la probabilidad y todos podemos en cualquier momento pecar. ¿De qué manera? En nuestros pensamientos. Algunos dicen, no, que la ley del Antiguo Testamento es más fuerte que la ley del Nuevo Testamento. No, para mí el Nuevo Testamento es más fuerte que el Antiguo Testamento. Porque si miras a una mujer y la codicia en tu corazón, ya tú eres un adúltero. Y en el Antiguo Testamento había que estar con la mujer para ser un adúltero. Aquí es, si tú la miras y la deseas en tu corazón, ya tú eres un adúltero. Y si tú dices una media verdad, ya estás diciendo una mentira completa. Así que
si usted es practicante del pecado, eres esclavo del pecado. Por eso el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad te va a ayudar a permanecer libre, creciendo espiritualmente. El esclavo no queda en casa siempre, sino el hijo es el que queda para siempre. Aquí está hablando de la herencia que el Señor tiene para sus hijos, para todos nosotros. ¿Cuántos somos hijos de Dios? El Señor tiene herencia para sus hijos que están creciendo espiritualmente, valorando la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin conocimiento de la verdad nadie podrá ver al Señor. Y les ayuda aquí el Señor para entenderlo, hablando de la herencia. Verso 36, así que si el Hijo os libertare, seréis, vuelve con la palabra larga que me gusta mucho, verdaderamente, porque existe la probabilidad del engaño o el autoengaño. La gente creer que sí son cristianos, la gente creer que sí son discípulos. Pero aquí dice verdaderamente mis discípulos y ahora dice verdaderamente libres, porque el Señor quiere que nosotros permanezcamos verdaderamente creciendo espiritualmente para ser verdaderamente sus discípulos y para ser verdaderamente, verso 36, libres. ¿Dice usted amén? Y el Señor les dijo, yo añado algo a la palabra, verso 37 del Señor. Por supuesto, añado no para dar más revelación y decir que Dios me dijo, añado para dibujar un poco mi explicación, pero Jesús le dijo, ¿quién mejor que yo? Sé que ustedes son descendientes de Abraham. ¿Quién mejor que yo si yo fui el que hice la nación de Israel? Pero ustedes no han entendido quién soy yo y procuran matarme porque me proclamo rey, porque me proclamo hijo de Dios, porque me proclamo Mesías. Ustedes no han entendido todas las cosas, le dice a este grupo. Pero mi palabra, porque mi palabra no haya lugar, cabida en vosotros. Y entiendo y voy de nuevo a el aspecto importante, vital, siglo XXI. Yo creo que todas las naciones, pero no nos vamos allá tan lejos, ¿verdad? Nosotros, hoy, este grupo, necesitamos conocer toda la palabra. De tapa a tapa, usted y yo tenemos que hacernos especialistas. En cierta época de la historia del cristianismo se conocía la iglesia como el pueblo del libro. Y hoy el cristianismo postmoderno, este siglo que nos ha tocado vivir, bajo varias influencias bien fuertes, incluso dentro de la iglesia, tenemos que conocer la palabra. Hay mucha gente que se está yendo de la palabra a fábulas, a criterios, a formas y a estilos, pero que usted y yo tenemos que conocer la palabra, porque la palabra nos va a mantener ¿cómo? En libertad. Libres. Nos va a mantener ¿cómo? Siendo discípulos del Señor. Dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo entiendo que un discípulo, una persona que ha creído en Cristo, tiene que leer todos los días la Biblia, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que lea todos los días y que salga de la boca de Dios. Un discípulo tiene que estudiar la Biblia, disfrutar la Biblia. Salmo capítulo 1 dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, te tiene que gustar. ¿Sabe que hay gente que dice que yo no leo la Biblia porque me da sueño? Bueno, que la estás leyendo en el momento que más sueño tú tienes, porque la estás dejando para por la noche cuando el cuerpo está cansado. Léela por la mañana cuando te despiertes, te tomas un cafecito, te sientas en la sala 5 de la mañana y lees 2, 3 capítulos. ¿Quién se va a dormir esa hora? Con un cafecito cubano, bueno, mexicano también. Qué rico leer la palabra del Señor. ¿Usted quiere que sus hijos vayan por buen consejo? Lea con sus hijos todos los días el libro de los proverbios. Nosotros enseñamos a leer sus proverbios todos los días. Tiene 31 capítulos el libro de los proverbios, así que uno para cada día. ¿Cuál me toca hoy? Mira el almanaque, es el que te toca hoy. Estoy convencido que Dios va a hablar a tus hijos
Y yo tengo una recomendación para los matrimonios. Tú quieres que tu esposo se enamore más de ti y tú quieres que tu esposo te respete más y te diga cosas bonitas, lean Cantar de los Cantares toda la semana. Tiene 8 capítulos. Uno todos los días. Lee con tu esposa, lee con tu esposo. Cantar de los Cantares tienes 8 capítulos. Esto es mío, ¿ok? Uno para cada día. Pastor, que la semana tiene 7. No, es que te dejo uno por si acaso. Otro capítulo más extra. Oye, mira que Salomón le dice cosas ahí a Sulamita. Y cómo ella también le dice cosas a él. Pastor, que yo no soy de mucho hablar. Lee la Biblia que el Espíritu Santo te va a dar palabra que va a enamorar a tu esposa más. Va a enamorar más a tu esposo. Vas a aconsejar más a tus hijos. Vas a conocer más a Dios cuando leas la palabra todos los días. Alguien dice amén fuerte. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad te va a mantener libre y creciendo espiritualmente. Y la palabra de Dios sí va a hallar cabida en tu vida y en tu familia todos los días. Dice que aquí la anotación que Jesús dice, mi palabra no haya cabida en vosotros. Que Dios nunca diga eso de nosotros. Que la palabra de Dios sea el libro de nuestra familia, el libro de nuestra iglesia, la red, el libro de tu vida, todos los días en el celular. El viernes le orientamos a todos los discípulos jóvenes que pusieran la aplicación del celular del pastor Kenton. Le dijo, buscan tal aplicación, todo el mundo puso la aplicación. Hay que buscar la pía, hay que oír la palabra. Si vas a manejar 1 hora, pon la palabra. Me compartía Carlos que hace eso, pon la palabra y va manejando, escuchando la palabra de Dios. Es bueno oír música, oye música que tenga palabra de Dios. Busca música que edifique. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo no quiero que Dios me diga, Javier, mi palabra no está hallando cabida en ti. Al contrario, yo quiero que me diga, buen siervo fiel, sigue, te voy a enseñar toda la palabra. Te voy a explicar toda la palabra. Qué rico, ¿verdad? Qué rico que el Señor nos explique la palabra. Y termino, verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Para que una persona crezca espiritualmente y para que una persona se mantenga en la libertad que Cristo conquistó muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, tiene que tener este aspecto que ahora Jesús le da a este grupo de gente que había creído en Él. Dice, yo hablo, Jesús, lo que he visto. ¿Dónde? Cerca del Padre. ¡Wow! Y termina diciéndole a los judíos que habían creído en Él, vosotros hacéis lo que habéis, ¿qué cosa? Oído. La gente habla de lo que ha oído, pero no de lo que ha vivido. Bueno, a mí me dijeron es bueno, es saludable. Es mejor vivirlo. El apóstol Juan, cuando habla en su primera carta, me gustan mucho los escritos de Juan, dice, lo que han visto nuestros ojos, lo que ha tocado nuestras manos, palpante, tocante al verbo de vida. Juan habló de su experiencia con Jesús, porque él lo había tocado, porque él había visto. Y esto es lo que dice Jesús. Yo le estoy hablando de lo que yo he visto cerca del Padre. La experiencia espiritual de cada discípulo se va a fortalecer por tu experiencia ¿con quién? Cerca del Padre. Usted sabe lo que es la unción, ¿verdad? Yo soy un bautista que creo en la unción. ¿Ya? Creo en los dones espirituales. Y lo digo en cualquier lugar. Porque si no tenemos los dones de Dios, si no tenemos la unción de Dios, no somos nada, somos religiosos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de la unción, voy a usar una palabra importantísima, tal vez teológicamente no está muy, pero es estar untado de Dios, es estar, voy a usar otra palabra ahora de mecánico, embarrado de Dios, ¿verdad? Cuando tú trabajas la mecánica, ¿qué tú haces con la grasa y eso? ¿Cómo se pone la ropa? Se embarra de aceite, se embarra de grasa, ¿verdad? Aunque el mecánico me dio en Cuba dice, un buen mecánico no se embarra de grasa. Pero este hombre tenía como 50 años
arreglando carros, se acercaba al carro y decía, busca en tal lugar. Y ahí estaba el defecto, y digo, wow, este hombre. Pero generalmente los que vamos creciendo y los que vamos aprendiendo tenemos que embarrarnos para saber dónde están las cosas, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros estamos cerca del Padre, ¿qué va a pasar con tu vida y mi vida? ¿Nos vamos a qué? A untar de Dios. Eso es unción. Vamos a tener de Dios. Por eso Jesús dice, yo le estoy hablando lo que he visto cerca del Padre. Experiencia. Sí, pero se están refiriendo a otras cosas. Pero el concepto en bíblico y cristiano es bueno. Ese tiene unción de Dios, ese que está cerca de Dios. Vosotros hacéis, y me llama la atención que Jesús le dice, ustedes hacen lo que han oído. Quiere decir que hay gente que repite cosas, imita, pero no han vivido experiencia espiritual de crecimiento, ¿verdad? ¿Y cómo tú lo sabes? No sé, eso fue lo que yo oí. No. Dios quiere que estemos cerca de ¿qué? Del Padre. En esta semana, en el encuentro de discipulado con uno de los discípulos, le enseñé la doctrina del Padre. Una doctrina poco enseñada, tristemente, pero estábamos hablando del Dios Padre y la importancia de conocer al Dios Padre. La gente habla de Espíritu Santo, la gente habla de Jesús, pero es importante que nosotros también conozcamos Dios Padre. Amén. Si usted quiere ser fortalecido, dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16. Amén. Termino entonces. Para crecer espiritualmente tenemos que conocer la palabra del Señor y conoceréis la verdad, y la verdad los va a ayudar a permanecer libres, creciendo en la gracia y en la misericordia del Señor. Dice amén. Y nosotros tenemos que cultivar esa relación con Dios bien cerca cada día para poder vivir y hablar de lo que hemos visto con nuestros ojos de la gloria de Dios. Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Libertador, quiere que nosotros permanezcamos en su palabra, leyéndola, conociéndola, escudriñándola, porque ella nos va a dar mucha experiencia espiritual, alimento espiritual para nuestro crecimiento como discípulos del Señor. No solo es lo que oigamos, es lo que vivamos de Dios, lo que va a fortalecer nuestra vida y lo que va a dar crecimiento espiritual. ¿Alguien dice amén a eso? Mi deseo es ese, que nosotros podamos caminar juntos, creciendo en la gracia y en las bondades del Señor, y que el Señor nos fortalezca y que podamos disfrutar la libertad que ya